Un muchacho pobre, sin tierras ni fortuna, se enamoró perdidamente de la hija del hacendado más poderoso del pueblo. ¿Crees que podrá convencerlo? Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Cuando pidió su mano, el padre se burló cruelmente de él y le lanzó un desafío que parecía imposible. Si logras domar mi caballo salvaje, te daré a mi hija. Lo que nadie sabía era que ese caballo guardaba un secreto que cambiaría todo. Y lo que este joven descubrió durante esos 7 días de lucha no solo conquistó al animal más feroz de la región, el desenlace transformó para siempre la vida de todos en el pueblo. Y lo que sucedió después, nadie lo vio venir. El estruendo de la tos despertó a Miguel antes que el primer rayo de sol. Se incorporó de inmediato en su petate, escuchando cómo su madre luchaba por respirar en el cuarto contiguo. ¡Mamá!, gritó, saltando descalzo sobre el piso de tierra. Esperanza Hernández se retorcía en su catre con las manos apretadas contra el pecho. Sus labios tenían un tinte azulado que Miguel conocía demasiado bien. No puedo», susurró ella entre jadeos. Miguel corrió hacia el rincón donde guardaba el frasco de jarabe vacío, completamente vacío. «Aguánteme tantito, jefita, ahorita le traigo su medicina». Esperanza negó con la cabeza, señalando hacia la mesa donde estaban las últimas monedas que Miguel había ganado el día anterior. «No alcanza, mijo, ya no alcanza». Miguel tomó las monedas y las contó rápidamente. 2 pesos con 50 centavos. El jarabe costaba 5 pesos. «Sí alcanza», mintió, guardándose las monedas. «Nomás déjeme que me aliste para el trabajo». Prendió el brasero con manos temblorosas y puso agua a hervir. Mientras preparaba café de olla con canela, calculaba mentalmente, si trabajaba doble turno en el rancho de don Aurelio, podría conseguir los pesos que faltaban. Pero eso significaba llegar tarde a casa y su madre estaría sola todo el día. «Miguel», la voz de Esperanza sonaba más débil. «Ya no quiero que te sacrifiques por mí». «No diga tonterías, jefa. Usted se va a aliviar». Calentó las tortillas del día anterior y sirvió el café en 2 jarros de barro despostillados. Su madre apenas pudo tomar unos sorbos antes de que otro ataque de tos la sacudiera. Miguel se vistió con su única camisa limpia y sus guaraches remendados. Antes de salir, se acercó al catre de su madre. «Regreso en la tardecita con su medicina, se lo prometo». El camino al rancho de don Aurelio era de 1 hora a pie. Miguel conocía cada piedra, cada árbol del sendero que había recorrido durante 5 años, desde los 14 cuando su padre murió en un accidente con el ganado. Había trabajado como peón para mantener a flote su hogar. Al llegar al rancho ya había otros trabajadores esperando las órdenes del día. Pancho el capataz, un hombre curtido de 60 años, le gritó desde lejos: «Miguel, te necesito en el corral grande. Se salieron 3 vacas y hay que arreglar la cerca». «Voy, don Pancho». Miguel corrió hacia el corral donde encontró a las vacas pastando tranquilamente fuera de su área. Con paciencia, las fue guiando de regreso mientras examinaba los postes rotos de la cerca. «Necesito alambre nuevo y 3 postes», le gritó a Pancho. «Nada de alambre nuevo, arréglate con lo que hay». Miguel suspiró. Siempre era lo mismo, reparaciones con materiales viejos que duraban apenas unas semanas. Pero no podía quejarse, necesitaba el trabajo. Trabajó sin descanso hasta el mediodía, reparando cercas, ordeñando vacas y cargando costales de maíz. Cuando Pancho le gritó que era hora del almuerzo, Miguel se acercó corriendo. «Don Pancho, ¿no habrá chance de trabajar doble turno hoy?». El capataz lo miró con curiosidad. «¿Andas muy apurado de dinero?». «Mi jefa está enferma. Necesito comprarle medicina». Pancho asintió comprensivamente. Él también tenía familia. «Está bien, chamaco, pero vas a trabajar en el potrero de atrás. Hay que mover todo el ganado al corral norte». «Gracias, don Pancho. Se lo agradezco mucho». El resto del día fue agotador. Miguel arreó ganado bajo el sol inclemente, reparó una bomba de agua descompuesta y ayudó a cargar un camión con pacas de alfalfa. Sus manos sangraban por las espinas y tenía la espalda dolorida, pero no se quejó. Al atardecer, Pancho le entregó su pago, 8 pesos. «Aquí tienes, Miguel. Buen trabajo». Miguel corrió al pueblo con los pesos apretados en su puño. En la farmacia compró el jarabe y todavía le sobró para unas tortillas frescas. Cuando llegó a su jacal, encontró a su madre sentada en la puerta esperándolo. «¿Cómo se siente, jefita?». «Mejor, mijo, pero me preocupas tú. Te estás matando trabajando». «No se preocupe por mí. Soy joven y fuerte». Esperanza tomó el jarabe y se sentó a su lado. «Mereces algo mejor que esta vida, Miguel. Mereces una familia, una casa propia, un futuro.
Miguel sonrió y le acarició la mano. Mi futuro está aquí con usted, no necesito nada más. Pero mientras preparaba la cena, Miguel no pudo evitar preguntarse si su madre tenía razón. ¿Era esto todo lo que la vida le tenía reservado? Miguel, necesito que me acompañes a la feria, le gritó don Aurelio desde su caballo. Se me enfermó el Chuy y necesito quien me ayude con los toros. Miguel dejó caer el martillo que tenía en las manos. La feria de San Miguel de las Flores era el evento más importante del año, donde los grandes rancheros venían a comprar y vender ganado. Nunca había ido. ¿De veras, patrón? Órale, súbete a la troca, salimos ahorita. Miguel corrió a avisar a su madre y se subió a la camioneta de don Aurelio. Durante el trayecto de 2 horas, el ranchero le explicó lo que tenía que hacer. Tú nomás cuidas que los animales no se salgan del corral y mantente callado. Ahí van a estar puros rancheros grandes y no quiero que hagas quedar mal. Al llegar a San Miguel de las Flores, Miguel se quedó boquiabierto. La plaza principal se había transformado en un mar de corrales improvisados, camiones de ganado y puestos de comida. El aire olía a barbacoa, cuero y estiércol. Los mariachis tocaban en cada esquina, mientras los comerciantes pregonaban sus mercancías. Toros de primera, vacas lecheras de rancho, monturas, charras, espuelas de plata. Miguel siguió a don Aurelio hasta el corral que les habían asignado. Mientras descargaban los 5 toros que traían para vender, Miguel observaba fascinado a los grandes rancheros. Vestían camisas bordadas, sombreros de pelo de conejo y botas de piel exótica. Sus camionetas eran nuevas y relucientes. ¡Aurelio!, gritó un hombre corpulento con bigote espeso. ¿Qué tal están tus animales? Buenos días, don Carlos. Aquí traigo lo mejor de mi rancho. A ver, muchacho, le gritó don Carlos a Miguel. Saca ese toro para verlo bien. Miguel abrió la puerta del corral con cuidado. El toro era un animal imponente de casi 1 tonelada de peso. Lo guió con una vara hasta el centro del espacio mientras don Carlos lo examinaba. ¿Está flaco?, sentenció don Carlos. Te doy 1,000 pesos por él. Vale 2,500, respondió don Aurelio. Mientras los 2 hombres regateaban, Miguel se distrajo observando el movimiento de la feria. Fue entonces cuando la vio. Una joven de unos 17 años caminaba entre los puestos, vestida de un vestido azul marino que contrastaba con su piel morena clara. Su cabello negro estaba recogido en una trenza elegante, pero había algo rebelde en sus ojos oscuros. Se movía con gracia, pero también con determinación, como si estuviera escapando de algo. ¡Elena! ¡Elena! ¡Regrese acá inmediatamente! Una mujer vestida de negro corría detrás de ella gritando. La joven aceleró el paso, perdiéndose entre la multitud. Miguel no pudo quitarle los ojos de ella. Nunca había visto a alguien tan hermosa, pero también había algo más, la forma en que había ignorado a la mujer que la perseguía, la manera en que observaba todo con curiosidad genuina, como si fuera la primera vez que veía una feria. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Se soltó el toro! ¡Cuidado! Miguel volteó hacia su corral. El toro que había estado mostrando había roto la cuerda y corría directo hacia la multitud. La gente gritaba y corría en todas direcciones, tropezándose unos con otros. Sin pensarlo, Miguel saltó la cerca del corral y corrió detrás del animal. El toro se dirigía exactamente hacia donde estaba la joven del vestido azul, que había quedado paralizada del susto. ¡Córrase!, le gritó Miguel, pero ella no se movía. Miguel llegó justo a tiempo, interponiéndose entre el toro y la muchacha. Tomó su sombrero y lo agitó violentamente, gritando para distraer al animal. ¡Ey, toro! ¡Acá! ¡Acá! El toro se detuvo confundido. Miguel siguió agitando el sombrero, alejándose lentamente de la muchacha. Otros hombres llegaron con reatas y lograron controlar al animal. ¿Está bien?, le preguntó Miguel a la muchacha que seguía temblando. Sí, gracias. Me salvaste la vida. Sus ojos se encontraron por primera vez. Miguel sintió como si el mundo se hubiera detenido. Ella tenía las pestañas más largas que había visto jamás, y cuando sonrió, se le formaron hoyuelos en las mejillas. Me llamo Elena, dijo extendiendo su mano. Miguel, respondió él sin saber si debía estrecharla o quesarla. Eres muy valiente, Miguel. No fue nada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, ¿no es cierto? La mayoría de la gente corrió. Tú corriste hacia el peligro. Miguel se enrojeció. Nunca había hablado con una muchacha tan elegante y no sabía qué decir. ¿De qué rancho eres?, preguntó Elena. No tengo rancho. Trabajo para don Aurelio. ¿Eres vaquero? Peón, corrigió Miguel avergonzado, pero Elena no pareció importarle. Sus ojos brillaban con interés genuino. Me gustaría conocerte mejor, Miguel. ¿Vienes seguido al pueblo?
Antes de que Miguel pudiera responder, una voz furiosa los interrumpió. «Elena Vázquez, ¿qué estás hablando con este peón?» Don Carlos Vázquez se acercaba con el rostro rojo de ira, seguido por la mujer de negro que había estado persiguiendo a Elena. «Papá, este joven no me importa, vámonos inmediatamente». Don Carlos miró a Miguel con desprecio absoluto, como si fuera algo sucio que hubiera pisado. «¿Y tú, muchacho? Mantente alejado de mi hija, ¿me entendiste?» Miguel asintió, sintiéndose humillado. Don Carlos tomó a Elena del brazo y se la llevó, pero ella volteó una última vez para mirarlo. En sus ojos Miguel vio algo que le dio esperanza. Ella tampoco quería irse. Durante las siguientes 3 semanas, Miguel encontró la manera de ver a Elena cada domingo después de misa. Se encontraban en la plaza del pueblo, siempre bajo la mirada vigilante de doña Carmen, quien era dueña que don Carlos había asignado para cuidarla. Pero Elena era ingeniosa. Fingía ir a comprar listones o velas para la iglesia. Y en esos breves momentos robados, ella y Miguel conversaban. «Mi padre dice que soy muy joven para pensar en el matrimonio», le confesó Elena un domingo, sentados en una banca bajo la sombra de los laureles. «¿Y tú qué piensas?», preguntó Miguel sin atreverse a tocar su mano. «Pienso que el corazón no entiende de edades», respondió ella mirándolo directamente a los ojos. Miguel sintió que el pecho se le llenaba de valor. Cada conversación lo convencía más de que Elena sentía lo mismo que él. No era solo su belleza lo que lo atraía, sino su inteligencia, su rebeldía contra las reglas que la aprisionaban, su manera de ver el mundo con ojos curiosos. «Elena, yo quisiera hablar con tu padre», dijo Miguel una tarde. Ella palideció. «Miguel, no, mi padre jamás. Tú no conoces su carácter. Pero si no le hablo, nunca sabremos si es posible. No puedo seguir viéndote escondidas como si fuera algo malo». Elena tomó su mano por primera vez, enviando una corriente eléctrica por todo el brazo de Miguel. «Prométeme que si él dice que no, no harás ninguna locura». Miguel no pudo prometerle eso porque ya había tomado su decisión. El miércoles siguiente, Miguel se bañó en el río, se puso su única camisa sin remiendos y se encaminó hacia la hacienda Santa Rosa. Sus manos temblaban mientras caminaba por el sendero de piedras que llevaba a la casa principal. Nunca había visto una construcción tan imponente. 2 pisos de cantera rosa con balcones de hierro forjado y un jardín que parecía sacado de una postal. El mozo que le abrió la puerta lo miró de arriba abajo con desdén. «¿Qué se le ofrece?» «Vengo a hablar con don Carlos Vázquez. Es un asunto importante». «¿Su nombre?» «Miguel Hernández». El mozo desapareció por varios minutos. Cuando regresó, su expresión era de burla apenas disimulada. «Don Carlos lo recibirá en su despacho. Síganme». Miguel siguió al hombre por pasillos decorados con pinturas de antepasados y trofeos de charrería. El despacho de don Carlos era una habitación enorme con estantes llenos de libros, un escritorio de caoba maciza y las paredes cubiertas de fotografías donde aparecía con políticos y otros rancheros importantes. Don Carlos estaba sentado detrás de su escritorio fumando un puro. No se levantó cuando Miguel entró, ni le ofreció asiento. «¿Qué quieres, muchacho?». Miguel se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos. «Don Carlos, vengo a pedirle la mano de su hija Elena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Carlos lo miró fijamente durante algunos segundos. Luego soltó una carcajada que resonó por toda la habitación. «¿Tú, un peón muerto de hambre, quiere casarse con mi hija?» «Sí, señor. La amo y ella me ama a mí». «Amor». Don Carlos se levantó de su silla todavía riéndose. «¿Sabes cuánto vale mi hija, muchacho? ¿Sabes cuántos pretendientes con apellidos respetables y propiedades han venido a pedirla?» «No, señor, pero sé que puedo hacerla feliz». «¿Con qué?» «Con tu jacal de adobe, con tus 3 pesos diarios. Mi hija ha sido educada en el mejor colegio de la capital. Habla francés, toca piano, monta a caballo desde los 5 años. ¿Qué le puedes ofrecer tú?» Miguel sintió que las mejillas le ardían de humillación, pero no bajó la mirada. «Le puedo ofrecer mi amor, mi respeto y mi trabajo honrado». Don Carlos caminó hacia la ventana que daba al corral principal.
Señaló hacia un caballo negro que pateaba furiosamente contra las tablas de madera. ¿Ves ese caballo, muchacho? Miguel miró hacia donde señalaba. Era el animal más hermoso y aterrador que había visto jamás. Un semental negro azabache de músculos poderosos y ojos llenos de furia. Sí, señor. Se llama el Negro. Lo compré hace 2 años al mejor criador de Jalisco. Ha tirado a 12 jinetes expertos. 2 terminaron en el hospital con huesos rotos. Ningún hombre ha logrado montarlo más de 10 segundos. Miguel no entendía hacia dónde iba la conversación. Es un animal muy hermoso, don Carlos. Te voy a hacer una propuesta, muchacho, dijo don Carlos volteándose con una sonrisa cruel. Si logras domar a ese caballo, te daré a mi hija en matrimonio. Miguel sintió que el corazón se le detenía. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Tienes una semana, 7 días para domar al Negro. Si lo logras, Elena será tuya. Si no, jamás vuelvas a acercarte a ella. Desde el pasillo, Elena había escuchado toda la conversación. Se tapó la boca con las manos para no gritar. Conocía ese caballo. Había visto cómo había lastimado a hombres con años de experiencia. Acepto, dijo Miguel sin vacilar. Perfecto, don Carlos aplaudió. Empiezas mañana al amanecer. Y muchacho, espero que tengas tu testamento en orden. Miguel salió de la hacienda con las piernas temblorosas, pero con el corazón lleno de determinación. No sabía cómo iba a domar a ese animal, pero tenía que intentarlo. Elena valía cualquier riesgo. Esa noche la noticia se extendió por todo el pueblo como pólvora. En la cantina, en la tienda, en la iglesia. Todos hablaban de lo mismo. El peón loco que había aceptado domar al Negro por amor. Algunos apostaban a favor de Miguel. La mayoría apostaba en su contra, pero todos estarían ahí para ver el resultado. Miguel no durmió en toda la noche. Se quedó despierto mirando el techo de su jacal, pensando en estrategias para domar al caballo. Había ayudado a domar potros en el rancho de don Aurelio, pero nunca nada como el Negro. A las 4 de la mañana se levantó, se persignó frente al pequeño altar de la Virgen de Guadalupe que tenía su madre y se encaminó hacia la hacienda Santa Rosa. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando llegó al corral principal. Varios vaqueros ya estaban ahí esperándolo con sonrisas burlonas. «Miren quién llegó», gritó uno de ellos, «el domador de caballos. ¿Ya hiciste tu testamento?», se burló otro. Miguel los ignoró y se acercó al corral. El Negro estaba en el centro, inmóvil como una estatua de obsidiana. Era aún más impresionante de cerca. Casi 17 palmos de altura con músculos que se marcaban bajo su pelaje brillante. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Miguel. No eran los ojos de un animal salvaje, sino de una criatura herida y furiosa. «Buenos días, amigo», le dijo Miguel suavemente. El caballo levantó la cabeza bruscamente, con las orejas hacia atrás. Sus hollares se dilataron y comenzó a caminar en círculos sin quitarle los ojos a Miguel. «Tranquilo, no te voy a lastimar». Miguel abrió lentamente la puerta del corral. Los vaqueros se acercaron para ver mejor el espectáculo. El Negro se detuvo en el extremo opuesto, observando cada movimiento de Miguel. «Ven acá, bonito. Solo quiero conocerte». Miguel dio un paso hacia adelante. El caballo relinchó violentamente y se lanzó contra Miguel como un rayo negro. Miguel apenas tuvo tiempo de levantar los brazos antes de que el animal lo golpeara con el pecho, lanzándolo contra la cerca de madera. El impacto le sacó todo el aire de los pulmones. Miguel cayó al suelo con el hombro izquierdo ardiendo de dolor. Los maquieros estallaron en carcajadas. «5 segundos», gritó uno. «Yo aposté que duraría 10. «Páguenme», gritó otro. «Yo dije que no duraría ni 3. Miguel se levantó lentamente, limpiándose la tierra de la cara. El Negro había regresado al centro del corral, resoplando y pateando el suelo con furia. «¿Ya te vas, muchacho?», le preguntó un vaquero. «¿Quieres que te vuelva a aventar?». «Estoy pensando», respondió Miguel. Los vaqueros se fueron perdiendo el interés y regresaron a sus labores. Solo quedó un hombre mayor de barba gris y manos curtidas por décadas de trabajo. «Tú eres Pancho, ¿verdad? Don Aurelio me ha hablado de usted». «Sí, soy yo».
Y tú eres el muchacho loco que quiere casarse con la niña Elena. Así es. Pancho se sentó junto a él, sacó una bolsa de tabaco y comenzó a liar un cigarro. ¿Sabes algo de la historia de ese caballo? Pancho encendió su cigarro y dio una calada larga antes de responder. Más de lo que quisiera saber, muchacho. Ese animal llegó aquí hace 2 años. Don Carlos lo compró a un criador de Guadalajara que decía que era el mejor semental de todo Jalisco. ¿Y qué pasó? Don Carlos contrató a un domador famoso, un tal Rodríguez, que venía de Michoacán. Ese cabrón era cruel como él. Solo usaba espuelas con puntas largas como clavos y un látigo que cortaba la piel. Miguel observó más detenidamente al caballo. Ahora que sabía qué buscar, pudo ver las cicatrices, líneas blancas que cruzaban sus flancos, marcas redondas en sus costados, donde las espuelas habían dejado su huella. ¿Cuánto tiempo estuvo ese hombre aquí? 3 meses. Cada día era lo mismo: gritos, golpes, sangre. El caballo se volvía más salvaje cada vez. Al final Rodríguez se dio por vencido y se fue, pero el daño ya estaba hecho. ¿Nadie más ha intentado domarlo? Varios, todos con los mismos métodos, fuerza bruta. Y todos terminaron igual que tú hace rato, no más que algunos se llevaron huesos rotos. Miguel siguió observando al negro. El animal había dejado de caminar en círculos y ahora pastaba tranquilamente, pero mantenía una oreja siempre dirigida hacia donde estaban ellos. «No está loco», murmuró Miguel. «¿Qué dijiste?» «Que no está loco. Está asustado. Todo lo que hace es defenderse». Pancho lo miró con curiosidad. «¿Y eso cómo te va a ayudar a domarlo?» Miguel se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. «Porque no lo voy a domar, lo voy a curar». «¿Curar de qué?» «De su miedo». Miguel se acercó nuevamente a la cerca, pero esta vez no entró al corral. Se quedó parado ahí, hablándole al caballo en voz baja. «Hola, amigo. Sé que tienes miedo. Sé que te han lastimado. Pero yo no soy como esos hombres. Yo no te voy a hacer daño». El negro levantó la cabeza y lo miró. Por un momento Miguel creyó ver algo diferente en sus ojos. No era confianza, pero tampoco era la furia ciega de antes. «Voy a venir todos los días a platicar contigo. No voy a entrar a tu corral hasta que tú me lo permitas. ¿Te parece justo?» El caballo resopló suavemente y regresó a pastar. Pancho negó con la cabeza. «Muchacho, te quedan 6 días. Ese caballo no va a curarse de años de maltrato en una semana». Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado. «Tal vez no, don Pancho. Pero tengo que intentarlo». Al segundo día, Miguel llegó temprano como había prometido. Trajo consigo una bolsa de zanahorias que había comprado con sus últimos centavos y un pedazo de piloncillo que su madre le había dado. «Buenos días, amigo», le dijo al negro sentándose en el mismo lugar de ayer. El caballo levantó la cabeza al escuchar su voz, pero no se acercó. Miguel sacó una zanahoria y la puso en el suelo cerca de la cerca. «Te traje algo. No tienes que acercarte si no quieres». Mientras esperaba, Miguel comenzó a contarle al caballo sobre su vida. Le habló de su madre enferma, de los años trabajando en diferentes ranchos, de sus sueños, de tener una familia propia. «Yo también sé lo que es estar solo y asustado», le dijo. «Cuando murió mi papá pensé que el mundo se había acabado». El negro se acercó lentamente a la cerca, olfateando la zanahoria. Sus ojos nunca dejaron de observar a Miguel, listo para oír el menor movimiento brusco. Mientras tanto, en el pueblo, don Carlos había comenzado su campaña de desprestigio. Esa mañana visitó la tienda de abarrotes de don Evaristo. «¿Ya supiste de la locura del hijo de Esperanza Hernández?», le dijo mientras compraba tabaco. «¿Cuánta locura?». Don Carlos se metió en la cabeza que puede domar al negro. «El muchacho está perdiendo la razón. ¿Tú le darías trabajo a alguien así?». Don Evaristo frunció el ceño. Miguel le había ayudado varias veces a descargar mercancía y siempre había sido responsable. «Pues Miguel siempre me ha parecido un muchacho centrado. Eso era antes. Ahora está obsesionado con mi hija. Es capaz de cualquier cosa.
Yo que tú tendría cuidado. La misma conversación se repitió en la carnicería, en la herrería y en la cantina. Don Carlos tenía influencia en todo el pueblo y sus palabras tenían peso. Para el mediodía, varios comerciantes ya habían decidido no darle más trabajo a Miguel. En la hacienda, los vaqueros observaban con curiosidad el extraño ritual de Miguel. Algunos se burlaban abiertamente. «Miren al susurrador de caballos», gritaba Tomás, un vaquero joven. «Cree que va a domar a puras palabras». Pero otros, especialmente los más viejos, comenzaban a ver algo diferente. Pancho se acercó a Miguel al tercer día. «El caballo ya no camina en círculos. ¿Cuándo llegas?», observó. Era cierto. El negro ahora esperaba la llegada de Miguel. Y aunque no se acercaba, tampoco mostraba la agresividad de los primeros días. «Está empezando a confiar», dijo Miguel. «Ayer se comió la zanahoria mientras yo estaba aquí». «¿Y cuándo vas a intentar montarlo?». «Cuando él me lo permita». Mientras tanto, Elena vivía un infierno. Su padre la había puesto bajo vigilancia constante de doña Carmen, quien no la dejaba ni un momento sola. Pero Elena era ingeniosa. El cuarto día fingió un dolor de cabeza y se encerró en su habitación. «Necesito descansar, doña Carmen. Por favor, no me moleste hasta la cena». En cuanto la dueña se fue, Elena se deslizó por la ventana de su habitación y corrió hacia el corral trasero desde donde podía observar sin ser vista. Lo que vio la conmovió profundamente. Miguel estaba sentado junto a la cerca, con el rostro marcado por moretones del primer encuentro con el caballo. Su camisa estaba rasgada y tenía vendajes en las manos, pero su voz era suave y paciente mientras le hablaba al animal. «Sé que no es fácil volver a confiar. A mí también me costó trabajo después de que murió mi papá, pero hay gente buena en el mundo, amigo. No todos somos iguales». El negro se acercó ahora a solo 2 metros de la cerca, escuchando. Elena nunca había visto al caballo tan tranquilo. «Elena me contó que a ti también te gusta correr libre por los campos», continuó Miguel. «Ella me dijo que antes eras diferente, que corrías con alegría. Yo quiero ayudarte a volver a ser así». Elena sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Este hombre arriesgaba su vida por ella y lo hacía con una nobleza que la emocionaba hasta el alma. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó varias veces para asomarse por la ventana hacia el corral. A las 2 de la mañana, vio una sombra moviéndose cerca de la cerca. Alguien estaba ahí, haciendo algo en el suelo del corral. Se vistió rápidamente y salió por la ventana. Caminó sigilosamente hacia el corral, manteniéndose en las sombras. La luna llena le permitía ver claramente. Un hombre estaba esparciendo algo en el suelo del corral. Elena se acercó más y reconoció a Jacinto, uno de los vaqueros más leales a su padre. Estaba colocando clavos largos en la tierra, especialmente en el área donde Miguel solía sentarse. Elena esperó hasta que Jacinto se fuera. Luego corrió al corral. Con sus propias manos comenzó a recoger los clavos, cortándose los dedos en la oscuridad. Había docenas de ellos, estratégicamente colocados para lastimar tanto al caballo como a Miguel. «Maldito seas, papá», murmuró entre lágrimas de rabia. Cuando terminó de recoger todos los clavos que pudo encontrar, se quedó ahí mirando al negro. El caballo la observaba desde el centro del corral. «Tranquilo. Él te está ayudando de verdades, ¿no es cierto?», le susurró. «No es como los otros». El caballo se acercó lentamente a la cerca. Por primera vez en 2 años, permitió que alguien más, además de Miguel, estuviera cerca sin mostrar agresividad. Elena extendió su mano cuidadosamente. El caballo olfateó sus dedos y luego suavemente los tocó con su hocico. «Cuídalo», le pidió Elena. «Cuida a Miguel. Los 2 se necesitan». Regresó a su habitación con el corazón lleno de una nueva determinación. Su padre podía sabotear a Miguel, pero ella no se quedaría de brazos cruzados. Al siguiente día, Miguel encontró una pequeña nota escondida bajo una piedra cerca del corral. «Cuidado. Te aman más de lo que crees». Miguel sonrió. No estaba solo en esta batalla.
Miguel llegó al quinto día con una extraña sensación de peligro. Mientras caminaba hacia el corral, notó algo brillante en el suelo. Se agachó y encontró un clavo largo y oxidado, parcialmente enterrado en la tierra. Luego otro y otro más. «Hijos de...», murmuró recogiendo los clavos restantes que el enano había podido ver en la oscuridad. El negro lo observaba desde el centro del corral, inquieto. El caballo había sentido el peligro durante la noche cuando Jacinto había invadido su espacio. Miguel examinó cada clavo cuidadosamente. Estaban colocados estratégicamente en los lugares donde él solía sentarse y caminar. Si hubiera entrado al corral como los días anteriores, tanto él como el caballo habrían resultado heridos. «Así que Don Carlos quiere jugar sucio», dijo Miguel en voz baja. Pero en lugar de enojarse, Miguel sintió una extraña satisfacción. Esto confirmaba algo que había sospechado. Don Carlos tenía miedo de que realmente lograra domar al caballo. Si estaba recurriendo al sabotaje, significaba que veía progreso. «¿Sabes qué, amigo?», le dijo al negro. «Esto me dice más sobre tu historia de lo que imaginaba». Miguel se sentó en su lugar habitual después de asegurarse de que no quedaran clavos. Sacó las zanahorias de siempre, pero esta vez también trajo algo diferente, un libro viejo que había pedido prestado al padre Miguel. «Hoy te voy a contar una historia», le dijo al caballo. «Es sobre un hombre que también fue maltratado, pero que encontró la manera de sanar». Comenzó a leer en voz alta la historia de Job. Su voz era suave, pero clara. Y el negro se acercó más que nunca hasta quedar a solo 1 metro de la cerca. Durante el descanso del mediodía, Miguel buscó a Pancho. «Don Pancho, necesito que me cuente todo lo que sepa sobre la historia de este caballo, todo». Pancho lo miró con curiosidad. ¿Por qué tanta preguntadera? Porque creo que la clave para ayudarlo está en entender qué le hicieron exactamente. Pancho suspiró y se sentó a la sombra de un mezquite. «Está bien, muchacho, pero es una historia fea». Le contó que el negro había sido comprado a un circo ambulante que recorría el país. En ese circo lo obligaban a hacer trucos humillantes, caminar en 2 patas, saltar a través de aros de fuego, cargar a varios hombres a la vez. «¿Cómo lo entrenaban para hacer eso?», preguntó Miguel. «Con hambre principalmente. Lo dejaban sin comer hasta que obedecía. Y si se resistía, usaban látigos con puntas de metal y espuelas que le dejaban heridas profundas». Miguel sintió que se le revolvía el estómago. «¿Por cuánto tiempo estuvo en ese circo?» 5 años, desde que era un potro. Cuando don Carlos lo compró, el dueño del circo le dijo que era un caballo problemático, pero que con mano dura se podía controlar. Por eso don Carlos contrató a ese domador cruel. Exacto. Pensó que más violencia era la solución, pero solo empeoró las cosas. Miguel regresó al corral con una comprensión completamente nueva. No estaba lidiando con un caballo salvaje, sino con un animal que había sido sistemáticamente torturado durante años. Cada acercamiento humano representaba para él una amenaza potencial. «Ahora entiendo, amigo», le dijo suavemente. «No es que seas malo, es que has aprendido que los humanos te lastiman». Esa tarde Miguel cambió completamente su estrategia. En lugar de intentar cualquier tipo de acercamiento físico, simplemente se sentó y comenzó a cantar. Eran canciones que su madre le había enseñado cuando era niño, melodías suaves y reconfortantes. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». El negro dejó de pastar y levantó la cabeza con las orejas hacia adelante. Era la primera vez que Miguel lo veía completamente relajado. Al 6.º día, Miguel trajo una guitarra prestada. Se sentó junto a la cerca y tocó melodías simples, mientras le hablaba al caballo sobre cosas cotidianas. El clima, las flores que crecían cerca del corral, los pájaros que cantaban en los árboles. «¿Sabes qué?», le dijo mientras afinaba la guitarra. «Creo que tú y yo nos parecemos más de lo que pensaba. Los dos hemos tenido que ser fuertes cuando no queríamos serlo». El negro se acercó hasta la cerca. Por primera vez extendió su cuello y olfateó la mano de Miguel a través de las tablas de madera. Miguel se quedó completamente inmóvil, apenas respirando. El hocico del caballo era suave y cálido contra su piel. «Hola, amigo»,
susurró. Mucho gusto en conocerte de verdad. Desde su escondite, Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos. Nunca había visto algo tan hermoso. Miguel no estaba domando al caballo, lo estaba sanando con pura paciencia y amor. Esa noche Elena escribió en su diario: hoy entendí por qué amo a Miguel. No es solo por su valentía o su determinación, es porque tiene un alma capaz de sanar lo que otros han roto. Si puede curar un caballo que todos consideraban perdido, ¿qué no podrá hacer con una vida humana? Al 7º día, Miguel llegó al amanecer con una certeza nueva. No sabía si lograría montar al negro, pero había logrado algo más importante. Había devuelto la confianza a un ser que había perdido toda esperanza. «Buenos días, amigo», le dijo como siempre. Esta vez el negro caminó directamente hacia él y puso su cabeza sobre la cerca, permitiendo que Miguel lo acariciara por primera vez. «Eres un buen muchacho», susurró Miguel, sintiendo la textura sedosa del pelaje negro bajo sus dedos. «Siempre lo fuiste, ¿verdad?». El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que ambos supieran que algo fundamental había cambiado. El negro ya no veía a Miguel como una amenaza, sino como algo diferente, un amigo. Los vaqueros que observaban desde lejos se quedaron boquiabiertos. Tomás, que había apostado en contra de Miguel, se acercó lentamente. «No lo puedo creer. El caballo lo está dejando tocarlo». «Te dije que este muchacho era diferente», dijo Pancho con una sonrisa de satisfacción. «No todos los domadores entienden que la paciencia vale más que la fuerza». Durante los siguientes días, el progreso fue constante. Miguel pasaba horas junto al corral y el negro se acostumbró tanto a su presencia que comenzó a buscarlo cuando no estaba ahí. Al 10º día, Miguel logró algo que nadie había conseguido en 2 años: entrar al corral sin que el caballo se alterara. «Voy a entrar muy despacio», le dijo al animal. «Si no te gusta, nomás me lo dices y me salgo». El negro lo observó caminar hacia el centro del corral, pero se mantuvo tranquilo. Cuando Miguel se sentó en el suelo, el caballo se acercó y comenzó a pastar a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo. «¡Órale!», gritó uno de los vaqueros. «Ya está dentro del corral». La noticia se extendió rápidamente por toda la hacienda. Incluso algunos trabajadores que habían estado burlándose de Miguel comenzaron a verlo con respeto. Al día siguiente, Miguel trajo una cuerda suave de algodón que había tejido su madre. «¿Te molesta si te pongo esto?», le preguntó al caballo mostrándole la cuerda. «Es solo para que te acostumbres. No voy a jalarte ni nada». El negro olfateó la cuerda, luego permitió que Miguel se la pasara suavemente alrededor del cuello. No era una rienda, ni un cabestro, solo una cuerda suave que restaba sobre su pelaje como una caricia. «Perfecto, amigo. Eres muy valiente». Elena, que había estado observando desde su escondite habitual, sintió que el corazón se le llenaba de alegría. Por primera vez que había comenzado el desafío, realmente creía que Miguel podría lograrlo. Esa noche logró escaparse de la vigilancia de doña Carmen y se encontró con Miguel en la plaza del pueblo. «Miguel», le susurró desde atrás de la fuente, «ven acá». Miguel corrió hacia ella y Elena se lanzó a sus brazos sin importarle quién pudiera verlos. «¡Lo estás logrando!», le dijo con lágrimas en los ojos. «¿El caballo confía en ti?». «Todavía falta lo más difícil. Montarlo es otra cosa completamente diferente. Pero si ya confía en ti, no es lo mismo». «No lo sé, Elena. Montar significa control, y él ha asociado el control con el olor durante toda su vida». Elena tomó las manos de Miguel entre sus suyas. «¿Sabes en qué he estado pensando estos días?». «¿En qué?». «En nuestro futuro. Si logras esto, mi padre tendrá que cumplir su palabra. Podremos casarnos». Miguel sonrió, pero Elena notó una sombra de preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa? ¿No quieres casarte conmigo?». «Claro que quiero. ¿Eso es lo que tú realmente quieres, vivir como la esposa de un peón?». «No tengo nada que ofrecerte, Elena. Ni casa propia, ni tierras, ni dinero». Elena le puso un dedo en los labios para callarlo. «Miguel Hernández, eres el hombre más tonto del mundo. ¿Crees que me importa el dinero? He visto cómo tratas ese caballo, cómo cuidas a tu madre, cómo trabajas sin quejarte. Eso vale más que todas las tierras de mi padre». «Pero tu vida cambiaría completamente para mejor», lo interrumpió Elena. «He estado pensando en todo lo que podríamos hacer juntos.
Tú podrías trabajar con caballos, no solo domándolos, sino curándolos, como estás haciendo con el negro. Yo podría ayudarte a llevar registros, a modernizar las técnicas. Podríamos tener nuestro propio rancho algún día. Miguel la miró con asombro. Elena no solo había aceptado su situación, sino que había imaginado un futuro donde ambos trabajarían juntos. ¿De verdad crees que podríamos lograrlo? Estoy segura. Si puedes sanar a un caballo que todos consideraban perdido, ¿qué no podremos hacer juntos? Se quedaron abrazados bajo las estrellas, planeando en susurros cómo sería su vida. Elena le contó sobre los libros de veterinaria que había leído en secreto, sobre las técnicas modernas de crianza que había visto en revistas de la capital. Miguel le habló de sus sueños de tener un lugar donde los caballos maltratados pudieran recuperarse. Vamos a cambiar la manera en que la gente trata a los animales, dijo Elena con convicción. Vamos a demostrar que el amor funciona mejor que el miedo. Cuando Miguel regresó a su casa esa noche, encontró a su madre esperándolo con una taza de té caliente. ¿Cómo te fue hoy, mi hijo? Muy bien, jefa. El caballo ya me deja entrar al corral. Incluso le puse una cuerda alrededor del cuello. Esperanza sonrió, pero Miguel notó la preocupación en sus ojos. ¿Qué la tiene pensativa, mamá? Es que, ¿y si don Carlos no cumple su palabra? Ese hombre tiene mucho orgullo, Miguel. No le va a gustar perder ante ti. Miguel se sentó junto a su madre y tomó sus manos arrugadas. Si no cumple, al menos habré ayudado a ese caballo y habré demostrado que Elena y yo nos amamos de verdad. Pero tú mereces ser feliz, mi hijo. Mereces tener una familia. La voy a tener, jefa, se lo prometo. Esperanza lo abrazó rezando en silencio para que su hijo tuviera razón. Había visto demasiada injusticia en su vida como para confiar completamente en la palabra de los poderosos. Pero esa noche, por primera vez en semanas, Miguel durmió profundamente, soñando con un futuro donde él y Elena trabajaban juntos bajo el sol, rodeados de caballos sanos y felices. Faltaban solo 3 días para que se cumpliera el plazo, y por primera vez el éxito parecía posible. Elena regresó a la hacienda con el corazón lleno de esperanza después de su encuentro con Miguel. Se deslizó por la ventana de su habitación, cuidando de no hacer ruido, pero al pasar por el despacho de su padre, escuchó voces que la hicieron detenerse. «El contrato está perfecto, Carlos», decía una voz que Elena reconoció como la de don Roberto Mendoza. «Con esta unión, nuestras propiedades formarán el latifundio más grande de todo el estado». Elena se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. Su padre estaba sentado detrás de su escritorio con varios papeles extendidos frente a él. Don Roberto, un hombre corpulento de bigote gris, sostenía una copa de brandy. «¿Y tu hija ya sabe?», preguntó don Roberto. «Elena se enterará cuando sea necesario», respondió don Carlos firmando uno de los documentos. «La boda será en 2 meses, justo después de las lluvias». Elena sintió que las piernas se le volvían de gelatina. ¿Boda? ¿De qué estaban hablando? ¿Y qué hay del muchacho ese que está haciendo el ridículo con tu caballo?, preguntó don Roberto con una carcajada. ¿De verdad cree que le vas a dar a Elena? Don Carlos soltó una risa cruel que Elena nunca le había escuchado. «Ese peón estúpido puede domar a todos los caballos del mundo, pero jamás se casará con mi hija. El contrato matrimonial con tu hijo Rodrigo ya está firmado. Elena se casará con él, quiera o no. Y si el muchacho realmente logra domar al negro, no importa, encontraré alguna excusa. Diré que hizo trampa, que usó drogas en el caballo, lo que sea. Ese peón jamás será digno de mi hija, sin importar lo que haga». Elena se tapó la boca con las manos para no gritar. Todo había sido una mentira. Su padre nunca había tenido intención de cumplir su promesa. Miguel estaba arriesgando su vida por nada. Además, continuó don Carlos, ya me encargué de que el muchacho no tenga futuro en este pueblo. Ningún comerciante le dará trabajo después de esto. Tendrá que irse lejos y Elena se olvidará de él. Eres muy astuto, Carlos. Rodrigo será un buen esposo para Elena. Tiene educación, propiedades y sobre todo, sabe cuál es su lugar en la sociedad. Elena no pudo escuchar más. Corrió a su habitación con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Se encerró con llave y se dejó caer en su cama sollozando. Todo estaba perdido. Miguel estaba poniendo su corazón y su alma en domar a ese caballo, creyendo que al final podrían estar juntos. Pero su padre lo había engañado desde el principio.
Al día siguiente, Elena fingió estar enferma para no salir de su habitación. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar la manera de advertir a Miguel. Pero doña Carmen no se separaba de la puerta, vigilándola constantemente. No fue hasta la tarde del segundo día que logró escaparse. Le dijo a doña Carmen que iba a rezar a la capilla de la hacienda, pero en lugar de eso corrió hacia el pueblo. Encontró a Miguel en la plaza, sentado en una banca con la mirada perdida. Se veía agotado, pero esperanzoso. En sus manos tenía una pequeña caja de madera. «¡Miguel!», le gritó corriendo hacia él. Él se levantó al verla, sonriendo. «Elena, qué bueno que viniste. Tengo algo que enseñarte», dijo mostrándole la caja. «Es un anillo que perteneció a mi abuela. No es gran cosa. Pero, Miguel, para», lo interrumpió Elena con lágrimas en los ojos. «Tengo que decirte algo terrible». La sonrisa se desvaneció del rostro de Miguel. «¿Qué pasa?». Elena le contó todo lo que había escuchado. Cada palabra era como un puñal en el corazón de Miguel. Vio cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, cómo sus hombros se hundían bajo el peso de la traición. ¿Ya está firmado el contrato? Sí, mi padre nunca tuvo intención de cumplir su promesa. Todo ha sido una mentira cruel. Miguel se sentó pesadamente en la banca con la caja del anillo todavía en sus manos. Entonces, ¿todo lo que he hecho, todo el tiempo que he pasado con el caballo, ha sido inútil? No digas eso. Elena se sentó junto a él. Lo que has hecho con el negro es hermoso. Lo has sanado, Miguel. Eso no es inútil. Pero lo hice por ti. Todo lo hice por ti, Elena, para que pudiéramos estar juntos. Y yo te amo por eso. Te amo más que nunca. Miguel la miró con ojos llenos de dolor. ¿De qué sirve el amor si no podemos estar juntos? Tu padre tiene razón, soy solo un peón, no tengo nada que ofrecerte. Eso no es cierto. Sí lo es. Mírame, Elena, mírame de verdad. Vivo en un jacal, trabajo de sol a sol por unos cuantos pesos. Mi madre está enferma y no puedo ni costear sus medicinas. ¿Qué clase de vida te podría dar? Elena tomó sus manos, pero Miguel las retiró suavemente. Tal vez tu padre tiene razón, continuó Miguel. Tal vez me dejé llevar por un sueño imposible. Tal vez es mejor que te cases con alguien de tu clase social. No digas eso, no te atrevas a decir eso. ¿Para qué seguir luchando, Elena? ¿Para qué terminar de domar al caballo si al final no va a servir de nada? Miguel se levantó de la banca guardándose la caja del anillo en el bolsillo. Tal vez debería irme del pueblo, buscar trabajo en otro lugar, empezar de nuevo. Miguel, por favor. No, Elena, esto se acabó. Tu padre ganó, siempre iba a ganar. Elena lo vio alejarse con el corazón destrozado. El hombre que había mostrado tanta valentía y determinación ahora caminaba como un derrotado. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en el patio de su jacal, mirando las estrellas y preguntándose si valía la pena continuar. Todo su mundo se había desplomado en una sola conversación. Su madre salió a acompañarlo. «¿Qué tienes, mi hijo? Te ves muy triste». Miguel le contó todo. Esperanza escuchó en silencio, con el corazón doliéndole por su hijo. «¿Vas a terminar con el caballo?», le preguntó cuando Miguel terminó de hablar. «¿Para qué? Ya no tiene sentido». «Tal vez sí lo tenga, mi hijo. Tal vez no todo está perdido». Miguel la miró sin entender. «¿Cómo puedes decir eso, jefa? Don Carlos nunca me va a dar a Elena. Todo ha sido una farsa». Esperanza sonró con esa sabiduría que solo dan los años. «A veces, mi hijo, las cosas más importantes no son las que planeamos, sino las que descubrimos en el camino». Miguel no salió de su jacal durante 2 días. Se quedó acostado en su petate, mirando las vigas de madera del techo, sintiendo como si todo su mundo se hubiera desplomado. Las palabras de don Carlos resonaban en su cabeza una y otra vez. «Ese peón jamás será digno de ti, sin importar lo que haga con el caballo». Su madre le llevaba comida que él apenas tocaba. Esperanza lo observaba con el corazón partido, viendo a su hijo fuerte y determinado, convertido en una sombra de sí mismo. «Mi hijo, tienes que comer algo», le decía sentándose junto a su petate. «No tengo hambre, jefa». «¿Y el caballo? ¿No vas a ir a verlo?». Miguel cerró los ojos con dolor. «¿Para qué? Todo fue una mentira. Don Carlos se está burlando de mí, del caballo, de todos nosotros».
El segundo día, Pancho llegó al jacal preguntando por Miguel. ¿Dónde está el muchacho?, le preguntó a Esperanza. El caballo no ha comido bien desde que no va. Se la pasa mirando hacia la entrada del corral esperándolo. Está muy desanimado, don Pancho. Se enteró de que don Carlos nunca tuvo intención de cumplir su promesa. Pancho maldijo entre dientes. Ese desgraciado. Pero el muchacho no puede abandonar al caballo ahora. Ese animal confía en él. Esperanza asintió tristemente. Ya se lo dije, pero no me escucha. Esa tarde Esperanza se sentó junto a Miguel con más determinación. Levántate, Miguel Hernández. Déjeme en paz, jefa. No voy a dejar que te quedes ahí sintiéndote lástima por ti mismo. Miguel la miró sorprendido. Su madre nunca le había hablado con esa firmeza. ¿Sabes qué me da más tristeza?, continuó Esperanza. No es que don Carlos te haya mentido, es que tú le estés dando la razón. ¿Cómo dice él? Dice que no eres digno, que eres solo un peón sin valor. Y tú, quedándote aquí tirado, le estás dando la razón. Miguel se incorporó lentamente. Pero jefa, todo fue inútil. Él nunca me va a dar a Elena. ¿Y qué? ¿Eso significa que lo que hiciste con ese caballo no valió la pena? ¿Que sanar a un animal herido no tiene valor si no obtienes una recompensa? Miguel no supo qué responder. Mi hijo, cuando tu padre murió, yo pude haberme quedado en la cama llorando, pero tenía un hijo que dependía de mí. Tú tienes un caballo que depende de ti ahora. Pero mamá, nada de peros. Ese animal confía en ti. Por primera vez en años tiene esperanza. ¿Vas a traicionarlo como don Carlos te traicionó a ti? Las palabras de su madre calaron hondo en Miguel. Tenía razón. El negro no tenía la culpa de las mentiras de don Carlos. Además, añadió Esperanza, termina lo que empezaste, no por don Carlos, sino por ti mismo. Demuestra que eres mejor hombre que él. Esa noche, Miguel seguía sin poder dormir cuando escuchó que alguien arrojaba piedritas a su ventana. Miguel se asomó y vio a Elena escondida entre las sombras. «Miguel», le susurró, «necesito hablar contigo». Miguel salió sigilosamente. Elena se veía desesperada, con ojeras y el cabello despeinado. «Elena, ¿qué haces aquí? Es peligroso». «No me importa. He estado pensando durante 2 días. Tengo una idea». «Elena, ya hablamos de esto». «Tu padre, escúchame», lo interrumpió. «Mi padre puede haber firmado ese contrato, pero toda la comunidad sabe del desafío. Si tú logras domar al caballo públicamente delante de todo el pueblo, él no podrá negar su palabra sin quedar como un mentiroso y un cobarde». Miguel negó con la cabeza. «No conoces a tu padre. Él encontrará alguna excusa. Entonces, nos vamos». «¿Qué?». Elena tomó sus manos con determinación. «Después de que domes al caballo, después de que todo el pueblo sea testigo, nos vamos juntos, esa misma noche. Podemos ir a la capital o a Guadalajara, allá nadie nos conoce». «Elena, ¿estás loca? ¿Dejar todo? ¿Tu familia, tu casa?» «¿Qué familia? Un padre que me vende como si fuera ganado, una casa que es más una prisión». «Sé, Miguel, contigo soy libre, sin ti estoy muerta en vida». Miguel la miró a los ojos y vio una determinación que lo asombró. «Pero no tengo dinero para mantenerte, no tengo nada. Tengo algunas joyas que puedo vender. Y tú tienes un don con los caballos, podemos empezar de nuevo juntos. Y mi madre, ella puede venir con nosotros o podemos enviarle dinero cuando estemos establecidos». Miguel sintió que algo se encendía nuevamente en su pecho. No era la misma ingenua de antes, sino algo más fuerte, la determinación de luchar por lo que amaba. ¿De verdad harías eso? ¿Dejarías todo por mí? «Ya lo decidí, Miguel. Con o sin ti, no me voy a casar con Rodrigo Mendoza, pero prefiero enfrentar el mundo contigo que sin ti». Miguel la abrazó fuertemente. «Está bien, pero primero tengo que terminar lo que empecé con el caballo. ¿Vas a regresar? Sí, pero ya no por tu padre, ni siquiera por ti, por mí mismo y por él». Al día siguiente, Miguel se levantó antes del amanecer, se bañó, se puso su mejor camisa y caminó hacia la hacienda Santa Rosa con paso firme.
Cuando llegó al corral, el negro estaba parado junto a la cerca como si hubiera estado esperándolo. Al ver a Miguel, el caballo relinchó suavemente y se acercó. «Perdóname, amigo», le dijo Miguel, acariciando su cuello. «No debía abandonarte, pero ya estoy aquí». El caballo frotó su cabeza contra el pecho de Miguel como si lo perdonara. Pancho se acercó con una sonrisa. «¿Ya regresaste a la realidad, muchacho?» «Sí, don Pancho, y ahora vamos a terminar esto como debe ser». Miguel entró al corral con una nueva determinación. Ya no buscaba solo domar al caballo para ganar la mano de Elena, ahora buscaba algo más profundo, demostrar que el valor de un hombre no se mide por su dinero o su apellido, sino por su carácter, y esa demostración cambiaría todo. El séptimo día amaneció despejado con un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que se respiraba en el aire. Miguel se despertó antes del alba, pero no por nerviosismo, sino por una extraña calma que había descendido sobre él durante la noche. Su madre ya estaba despierta planchando su única camisa blanca con el hierro calentado en las brasas. «¿Cómo te sientes, mijo?», le preguntó sin levantar la vista de la plancha. «Tranquilo, jefa. Por primera vez en días me siento tranquilo». Esperanza sonrió mientras doblaba cuidadosamente la camisa. «Esa es la señal de que estás haciendo lo correcto». Miguel se bañó con agua fría y se vistió lentamente. La camisa blanca contrastaba con su piel morena y aunque era sencilla, estaba impecable. Miguel se peinó hacia atrás con brillantina y se puso sus mejores guaraches. «Te ves muy guapo, mijo», dijo su madre acomodándole el cuello de la camisa. «Tu padre estaría orgulloso». Miguel la abrazó fuertemente. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepa que todo lo que soy se lo debo a usted. No digas tonterías. Tú te hiciste solo, con trabajo y honradez». Cuando Miguel llegó a la hacienda Santa Rosa, se quedó asombrado por lo que vio. Don Carlos había convertido el evento en una verdadera feria. Había puestos de comida, vendedores de bebidas y hasta un mariachi tocando en una esquina. «Tacos de carnitas, aguas frescas», gritaban los vendedores. «Apuesten aquí, apuesten al resultado», gritaba un hombre con una pizarra llena de números. Miguel sintió una punzada de humillación al darse cuenta de que don Carlos estaba ganando dinero con su desafío, convirtiendo lo que para él era una cuestión de vida o muerte en un espectáculo para entretener a las masas. Pero respiró profundo y caminó hacia el corral principal, ignorando las miradas y comentarios de la multitud. Ahí viene el domador. Se ve muy tranquilo para alguien que va a morir. Yo le doy 5 minutos antes de que salga volando». El negro estaba en el centro del corral, claramente agitado por el ruido y la presencia de tanta gente. Sus orejas se movían nerviosamente y pateaba el suelo con inquietud. Miguel se acercó a la cerca y le habló suavemente. «Hola, amigo. Sé que hay mucho ruido, pero no te preocupes, soy yo». El caballo se calmó inmediatamente al escuchar su voz, acercándose a la cerca. «Hoy es el día bonito. Necesito que confíes en mí completamente. No es solo por mí, sino por ambos. Vamos a demostrarles a todos que el amor es más fuerte que el miedo». Miguel entró al corral lentamente. La multitud se cayó de golpe, creando un silencio tenso que solo era interrumpido por el sonido del viento y el relinchar ocasional de otros caballos. El negro se acercó a Miguel como había hecho durante los últimos días, permitiendo que lo acariciara. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. «¡Ya lo está tocando!», gritó alguien. «¡Silencio!», rugió don Carlos desde su lugar privilegiado. Tocarlo no es domarlo. Desde el balcón de la casa principal, Elena observaba la escena vestida completamente de negro. Había elegido ese color como símbolo de luto por el futuro que le esperaba, pero también como una declaración silenciosa de rebeldía. Su padre le había ordenado que se vistiera elegantemente para impresionar a los Mendoza, que habían llegado esa mañana, pero Elena había desobedecido. Doña Carmen estaba junto a ella, vigilándola como siempre. «Niña Elena, su padre va a estar muy molesto por ese vestido». «Que se moleste», respondió Elena sin quitar los ojos de Miguel. «Hoy es día de luto». En el corral, Miguel continuaba hablándole al caballo mientras la multitud esperaba con expectación. Sabía que el momento crítico se acercaba. Tocar al caballo era una cosa,
pero montarlo era completamente diferente. ¿Estás listo, amigo?, le susurró al negro. Vamos a hacer esto juntos. Sí. El caballo lo miró con esos ojos oscuros que ya no mostraban miedo, sino algo parecido a la comprensión. Miguel tomó la cuerda suave que había estado usando durante los últimos días y la pasó alrededor del cuello del caballo. Luego, muy lentamente, puso sus manos en el lomo del animal. El negro se tensó ligeramente, pero no se movió. Tranquilo, bonito, solo son mis manos, nada más. La multitud contuvo la respiración. Incluso los vendedores habían dejado de gritar para observar. Miguel aplicó un poco más de presión, preparando al caballo para su peso. El animal tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. Muy bien, amigo, eres muy valiente. Desde el balcón, Elena apretaba los puños con tanta fuerza que se había clavado las uñas en las palmas. Cada movimiento de Miguel la llenaba de orgullo y terror a la vez. Don Carlos, parado junto al corral, con una sonrisa cruel, esperaba el momento en que el caballo lanzara a Miguel por los aires. Había apostado fuertemente en contra del muchacho, y la humillación pública sería la cereza del pastel. Pero algo en la calma de Miguel comenzó a inquietarlo. El muchacho no se veía como alguien que estaba a punto de fracasar, se veía como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Miguel respiró profundo, miró una última vez hacia el balcón donde estaba Elena y luego, con un movimiento fluido y suave, se montó en el lomo del negro. El silencio que siguió fue ensordecedor. El caballo se quedó completamente inmóvil, como si entendiera la importancia del momento. Miguel estaba montado, pero no como un conquistador, sino como un amigo. «Muy bien, bonito», le susurró. «Ahora vamos a caminar juntos». El silencio se extendía como una manta pesada sobre la multitud. Miguel estaba montado en el negro y el caballo permanecía inmóvil, como si ambos hubieran encontrado un momento de perfecta comprensión. «Muy bien, amigo», le susurró al oído. «Ahora vamos a caminar juntos despacito». Con una presión suave de sus piernas, Miguel indicó al caballo que se moviera. El negro dio un paso hacia adelante, luego otro. No había resistencia, no había lucha. Era como si hubieran estado haciendo esto durante años. La multitud comenzó a murmurar con asombro. «No lo puedo creer», gritó alguien. «El caballo está caminando, está domado. Realmente lo domó». Miguel guió al caballo en un círculo lento alrededor del corral. Cada paso era firme y controlado. El negro había dejado de ser una bestia salvaje para convertirse en lo que siempre había sido destinado a ser, un compañero noble y poderoso. Don Carlos observaba desde la cerca con el rostro cada vez más rojo de ira. Esto no podía estar pasando. Ese peón mugroso no podía estar humillándolo. «Eso no cuenta», gritó de repente. «Cualquiera puede caminar en círculos. Un caballo verdaderamente domado debe obedecer en cualquier circunstancia». Miguel escuchó las palabras de Don Carlos, pero no se dejó provocar. Continuó guiando al caballo con paciencia, hablándole suavemente. «No le hagas caso, bonito. Él está asustado porque estamos demostrando que su manera de hacer las cosas está mal». Pero Don Carlos había terminado. Se acercó a uno de sus vaqueros y le arrebató un látigo de las manos. «Vamos a ver qué tan domado está realmente», rugió. Sin previo aviso, Don Carlos chasqueó el látigo violentamente cerca de las patas traseras del caballo. El sonido cortó el aire como un tiro. El negro se empinó inmediatamente con los ojos llenos de terror. Los recuerdos del maltrato regresaron como una avalancha. Miguel sintió como el animal se tensaba bajo él, listo para explotar en pánico. «Tranquilo, amigo, tranquilo», le gritó Miguel, manteniéndose firme en la montura. «Soy yo, estoy aquí contigo». Don Carlos volvió a chasquear el látigo, esta vez más cerca. «¡Basta!», gritó alguien de la multitud. «Eso es trampa, déjelo en paz», gritó otro. El muchacho ya ganó. Pero Don Carlos estaba cegado por la ira y la desesperación. Chasqueó el látigo una tercera vez directamente sobre la cabeza del caballo. El negro se alzó sobre sus patas traseras relinchando de terror. Los recuerdos del maltrato regresaron como una avalancha.
Miguel sintió como el animal se tensaba bajo él, listo para explotar en pánico. «Tranquilo, amigo, tranquilo», le gritó Miguel, manteniéndose firme en la montura. «Soy yo, estoy aquí contigo». Don Carlos volvió a chasquear el látigo, esta vez más cerca. «¡Basta!», gritó alguien de la multitud. «Eso es trampa, déjelo en paz», gritó otro. El muchacho ya ganó, pero don Carlos estaba cegado por la ira y la desesperación. Chasqueó el látigo una tercera vez directamente sobre la cabeza del caballo. El negro se alzó sobre sus patas traseras relinchando de terror. Miguel se aferró con todas sus fuerzas, pero más importante aún, nunca dejó de hablarle. «Estoy aquí, no te voy a dejar, confía en mí». El caballo se sacudía violentamente, pero algo en la voz de Miguel lo tranquilizaba. A pesar del pánico que el látigo había despertado, el animal recordaba las semanas de paciencia, las caricias suaves, las palabras amables. Gradualmente, el negro comenzó a calmarse. Sus patas delanteras tocaron el suelo y, aunque seguía temblando, ya no intentaba deshacerse de Miguel. «Eso es bonito, ya pasó todo». La multitud estalló en gritos de indignación dirigidos a don Carlos. Eso fue sucio, trampa, pura trampa. El muchacho ya había ganado. Pancho se acercó furioso a don Carlos. «Eso estuvo muy mal, patrón. El muchacho cumplió su parte». Don Carlos, dándose cuenta de que había perdido el respeto de su propia gente, trató de justificarse. «Un caballo verdaderamente domado no se asusta con un látigo». «Cualquier caballo se asusta si lo atacan sin razón», le gritó una mujer de la multitud. «Usted hizo trampa». Miguel, sin bajarse del caballo, miró directamente a don Carlos. «Don Carlos, su caballo está domado, pero no de la manera que usted entiende la palabra domar. Él no me obedece por miedo, sino por confianza, y esa confianza es más fuerte que cualquier látigo». Para demostrarlo, Miguel guió al negro hacia donde estaba don Carlos. El ranchero retrocedió instintivamente, pero Miguel detuvo al caballo a solo 1 metro de distancia. «Ve, no hay miedo entre nosotros, solo respeto mutuo». Luego, Miguel hizo algo que nadie esperaba. Desmontó suavemente y se quedó parado junto al caballo, sin riendas, sin cuerda, sin nada que lo controlara. «Un caballo verdaderamente domado», dijo Miguel en voz alta para que todos escucharan, «no es un esclavo, es un compañero». La multitud estalló en aplausos. Incluso algunos de los vaqueros de don Carlos aplaudían impresionados por lo que habían presenciado. Desde el balcón, Elena lloraba de emoción y orgullo. Miguel no solo había domado al caballo, había demostrado que existía una manera mejor de hacer las cosas, una manera basada en el respeto en lugar del miedo. Don Carlos, rodeado por una multitud que lo miraba con desprecio, se dio cuenta de que había perdido más que una apuesta, había perdido su reputación. Miguel volvió a montar al negro y completó una vuelta perfecta del corral. El caballo se movía con gracia y elegancia, como si estuviera bailando. Era hermoso de ver, y todos lo sabían. Cuando Miguel finalmente desmontó, la multitud lo rodeó felicitándolo y palmoteándole la espalda. «Eres un verdadero domado, nunca había visto algo así, ese caballo te ama de verdad». Miguel acarició el cuello del negro una última vez. «Gracias, amigo, fuiste muy valiente». El caballo frotó su cabeza contra el pecho de Miguel, como si también estuviera agradecido. Ahora venía la parte más difícil, reclamar su premio. Miguel se acercó lentamente hacia donde estaba don Carlos, seguido por la multitud expectante. El ranchero tenía el rostro rojo de humillación y rabia, con las manos apretadas en puños. El látigo seguía en su mano derecha, temblando ligeramente. «Don Carlos», dijo Miguel con voz firme pero respetuosa, «cumplí mi parte del trato, domé al negro como usted pidió». «Eso no fue domar», rugió don Carlos. Eso es hechicería. Nadie puede cambiar a un caballo así nomás». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. «¿Qué hechicería ni qué?», gritó una mujer. Todos vimos cómo trabajó día tras día. Fue puro trabajo, honrado, añadió otro. «No sea mal perdedor, don Carlos». Don Carlos miró alrededor buscando apoyo, pero solo encontró rostros que lo miraban con desaprobación.
Incluso sus propios vaqueros evitaban su mirada. Además, continuó don Carlos desesperado, el trato era domar al caballo, no hacer trucos de circo con él. El caballo me obedeció completamente, respondió Miguel. Caminó cuando le pedí que caminara, se detuvo cuando le pedí que se detuviera. Eso es domar, don Carlos. Pero se empinó cuando sonó el látigo. «Porque usted hizo trampa», gritó Pancho acercándose. «Eso no era parte del trato». La tensión era palpable. Don Carlos se veía cada vez más acorralado, pero su orgullo le impedía admitir la derrota. Fue entonces cuando Elena apareció. Había bajado del balcón y caminaba hacia el grupo con paso firme, a pesar de las protestas de doña Carmen, que la seguía. «Niña Elena, regrese inmediatamente». Pero Elena no se detuvo. Se plantó frente a su padre con la barbilla en alto y los ojos brillando de determinación. «Padre», dijo con voz clara que todos pudieron escuchar, «diste tu palabra ante Dios y ante todo el pueblo». Miguel cumplió su parte del trato. Don Carlos la miró con shock. Su hija nunca lo había desafiado públicamente. «Elena, regresa a la casa inmediatamente». «No, padre, no hasta que cumplas tu promesa. Tú no entiendes nada. Este peón no es digno de ti». «Ese peón acaba de hacer algo que ningún hombre con dinero y apellido pudo hacer», respondió Elena. «Sanó a un animal herido con paciencia y amor». La multitud murmuró su aprobación. Varios gritaron: «La niña tiene razón. Cumple tu palabra, don Carlos». En ese momento, una voz autoritaria cortó el aire. «Carlos Vázquez». Todos voltearon. El padre Miguel, el párroco del pueblo, se acercaba con su sotana negra ondeando al viento. Su rostro, normalmente bondadoso, mostraba una expresión severa. «Padre Miguel», balbuceó don Carlos, «yo escuché tu promesa el día que este joven aceptó el desafío», dijo el sacerdote. «Una promesa hecha públicamente es sagrada ante los ojos de Dios. ¿Vas a faltar a tu palabra?». Don Carlos se veía cada vez más desesperado. Miró hacia donde estaban los otros rancheros que habían venido a presenciar el espectáculo, esperando encontrar aliados. Pero don Esteban Morales, uno de los rancheros más respetados de la región, se acercó con expresión seria. «Carlos, un hombre vale por su palabra. Si no la cumples, ¿cómo podremos confiar en ti para futuros negocios?». «Exacto», añadió don Fernando Gutiérrez. «Los tratos se respetan, Carlos. Así funcionan las cosas entre gente decente». Don Carlos se dio cuenta de que estaba perdiendo no solo esta batalla, sino potencialmente todas sus relaciones comerciales. Su reputación estaba en juego. Fue entonces cuando una voz inesperada se alzó desde atrás. «Disculpen la interrupción». Todos voltearon hacia un joven elegante que se acercaba. Era Rodrigo Mendoza, el hijo de don Roberto, vestido con un traje fino y sombrero de fieltro. «Rodrigo», dijo don Carlos con alivio, «diles a todos que Elena ya está comprometida contigo». Pero Rodrigo levantó la mano para callarlo. Precisamente de eso quería hablar don Carlos. El joven se quitó el sombrero y miró directamente a Elena. «Señorita Vázquez, he observado todo lo que ha pasado hoy, y también he visto cómo mira usted a este joven». Elena se sonrojó, pero mantuvo la mirada firme. «No deseo pasarme con una mujer que ama a otro hombre», continuó Rodrigo. «Eso no sería justo ni para usted, ni para mí, ni para él». Don Carlos se quedó boquiabierto. «Rodrigo, pero el contrato, mi padre y yo hemos hablado. Preferimos una alianza comercial directa que un matrimonio forzado. Hay otras maneras de unir nuestras propiedades». Don Roberto Mendoza, que había estado observando en silencio, asintió. «Mi hijo tiene razón, Carlos. Un matrimonio sin amor solo trae desgracia». Don Carlos se encontró completamente solo. Su hija lo desafiaba, el pueblo lo condenaba, los otros rancheros cuestionaban su honor, el sacerdote lo reprendía y hasta su futuro yerno lo abandonaba. La multitud comenzó a corear: «Cumple tu palabra, cumple tu palabra». Miguel se acercó un paso más. «Don Carlos,
Solo pido lo que me prometió, nada más, nada menos». Don Carlos miró alrededor una última vez. Todos los ojos estaban puestos en él. Su reputación, sus negocios, su posición en la comunidad, todo dependía de lo que dijera en ese momento. Con la voz quebrada por la derrota, finalmente habló. Está bien, cumplo mi palabra». Se hizo un silencio absoluto. «Miguel Hernández», continuó don Carlos, cada palabra como un clavo en su ataúd, «has demostrado que puedes domar al negro. Por lo tanto, tienes mi permiso para casarte con mi hija». La multitud estalló en gritos de júbilo. Miguel sintió que las piernas se le volvían de gelatina. Elena corrió hacia él y se lanzó a sus brazos sin importarle ya las apariencias. «¡Lo lograste!», le gritó entre lágrimas. «¡Realmente lo lograste!». Miguel la abrazó fuertemente, sintiendo que por fin podía creer que era real. Don Carlos se alejó entre la multitud que celebraba, derrotado y humillado, pero obligado por el honor a cumplir su palabra. La batalla había terminado y el amor había triunfado. Los primeros días después del desafío fueron amargos para don Carlos. Se encerró en su despacho, negándose a ver a nadie, especialmente a Miguel y Elena. La humillación pública había sido demasiado grande para su orgullo, y el resentimiento lo corroía como un veneno. Elena intentó hablar con él varias veces, pero don Carlos se limitaba a gruñir que tenía trabajo que hacer. Miguel, por su parte, había regresado a trabajar en el rancho de don Aurelio, esperando a que las cosas se calmaran antes de hablar formalmente sobre la boda. Pero el pueblo no olvidaba. Cada vez que don Carlos salía a la calle, sentía las miradas y escuchaba los susurros. Algunos lo saludaban con respeto forzado, otros simplemente lo ignoraban. Su reputación había cambiado para siempre. Una mañana, 2 semanas después del desafío, Pancho tocó a la puerta de su despacho. «Patrón, necesitamos hablar sobre el negro». Don Carlos levantó la vista de sus papeles con irritación. «¿Qué pasa con ese maldito caballo?». «Está deprimido, patrón. No come bien, no se mueve. Es como si extraña al muchacho Miguel». «Que se muera, me importa aún». Pancho lo miró con tristeza. «Patrón, ese caballo vale una fortuna y además el muchacho lo curó. Sería una lástima perderlo ahora». Don Carlos suspiró pesadamente. Tenía razón. El negro representaba una inversión considerable y ahora que estaba domado podría ser un semental valioso. «¿Qué sugieres?». «Que le pidamos al muchacho que venga a trabajar aquí, aunque sea unas horas al día». La idea de tener a Miguel trabajando en su rancho le revolvía el estómago a don Carlos, pero la lógica era innegable. «Está bien, pero que quede claro que viene como empleado nada más». Cuando Miguel recibió la propuesta a través de Pancho, su primera reacción fue de desconfianza. ¿Don Carlos quiere que trabaje para él? ¿Después de todo lo que pasó? El negro te necesita, muchacho. Y don Carlos, aunque no lo admita, también está empezando a entender algunas cosas. Miguel aceptó principalmente por el caballo. El primer día fue tenso. Don Carlos lo observaba desde lejos con expresión hosca, mientras Miguel trabajaba con el negro y otros caballos del rancho. Pero algo extraño comenzó a suceder. Don Carlos, a pesar de su resentimiento, no podía evitar observar cómo trabajaba Miguel. Nunca había visto a alguien interactuar con los animales de esa manera. Miguel no solo cuidaba al negro, sino que había comenzado a trabajar con otros caballos problemáticos del rancho. Había una yegua llamada Esperanza, que había sido lastimada en un accidente y desde entonces se mostraba agresiva con todos. Los vaqueros la habían dado por perdida, pero Miguel se acercó a ella con la misma paciencia que había mostrado con el negro. Día tras día se sentaba cerca de su corral, hablándole suavemente, ofreciéndole comida, ganando su confianza poco a poco. Una tarde, don Carlos estaba revisando las cuentas en su despacho cuando escuchó voces en el corral. Se asomó por la ventana y vio a Miguel trabajando con Esperanza.
La yegua, que había estado coja durante meses, caminaba normalmente mientras Miguel la guiaba con una cuerda. «¿Cómo es posible?», murmuró don Carlos. Salió de su despacho y se acercó al corral. Miguel estaba examinando cuidadosamente la pata de la yegua, hablándole con voz tranquilizadora. «Muy bien, bonita, ya casi terminamos. Solo necesito ver si todavía te duele aquí». La yegua se mantenía completamente tranquila, confiando en Miguel completamente. Don Carlos se acercó lentamente, tratando de no hacer ruido. Miguel lo notó, pero no dejó de trabajar. «¿Cómo lo haces?», preguntó don Carlos finalmente. Miguel levantó la vista sorprendido por la pregunta directa. «¿Cómo hago? ¿Qué, don Carlos?». «Esto con los caballos, nunca había visto a alguien trabajar de esta manera». Miguel terminó de examinar la pata de Esperanza y se incorporó. «No es nada especial, don Carlos, solo trato de entender qué necesitan. Pero los otros domadores tratan de quebrar la voluntad de los caballos. Yo trato de entender por qué están asustados o lastimados y luego los ayudo a sanar». Don Carlos frunció el ceño. «¿Y eso funciona? ¿Usted qué cree?». Miguel señaló hacia Esperanza, que ahora pastaba tranquilamente. Hace 3 meses nadie podía acercarse a ella, ahora mire. Don Carlos observó a la yegua. Era cierto, el cambio era innegable. ¿Cómo sabías que tenía problemas en la pata? Por la manera en que caminaba. Favorecía la pata derecha, pero no por pereza, por dolor. Tenía una espina muy pequeña enterrada entre los cascos. Los otros pensaron que era maldad, pero era solo dolor. Don Carlos se quedó en silencio por un momento. Los animales, como las personas, responden mejor al respeto que al miedo. Don Carlos, continuó Miguel, cuando alguien está lastimado, necesita sanación, no más castigo. Las palabras calaron hondo en don Carlos. Por primera vez comenzó a ver a Miguel no como el peón que le había robado a su hija, sino como un hombre con sabiduría real. ¿Y crees que eso funciona con las personas también? Miguel lo miró directamente a los ojos. Creo que todos merecemos una segunda oportunidad, don Carlos, incluso cuando hemos cometido errores. Don Carlos sintió algo que no había experimentado en semanas, un poco de paz. Este joven no guardaba rencor, a pesar de todo lo que había pasado. Miguel, dijo finalmente, tal vez podríamos hablar más seguido sobre los caballos, quiero decir. Miguel sonrió por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí. Me gustaría mucho, don Carlos. Era un pequeño paso, pero era el comienzo de algo nuevo. El orgullo de don Carlos comenzaba a ceder ante el respeto genuino y por primera vez vislumbró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado sobre muchas cosas. La noticia de que la boda finalmente se realizaría se extendió por el pueblo como pólvora. Después de meses de drama, intriga y emoción, Miguel y Elena por fin se casarían y toda la comunidad quería ser parte de la celebración. Doña Remedios, la mejor costurera del pueblo, fue la primera en ofrecerse. «Niña Elena», le dijo, cuando se encontraron en la plaza, «sería un honor para mí hacer su vestido de novia». «Doña Remedios, no tengo dinero para pagarle un vestido fino». «¿Quién habló de dinero?», la interrumpió la mujer mayor. «Usted y Miguel nos dieron el espectáculo más hermoso que hemos visto en años. Es lo menos que podemos hacer». Pronto otras mujeres se unieron al proyecto. Doña Carmen, la esposa del herrero, donó encajes que había guardado durante años. La señora Martínez contribuyó con perlas que habían pertenecido a su madre. Incluso doña Esperanza, a pesar de su salud delicada, insistió en bordar flores a mano en la falda del vestido. «Es para mi nuera», decía con orgullo, «tiene que estar perfecto». Los hombres del pueblo no se quedaron atrás. Don Evaristo, el dueño de la tienda de abarrotes, organizó una colecta para comprar la tela más fina que pudieran conseguir en la capital. El herrero forjó personalmente los anillos, negándose a aceptar pago.
Miguel me ayudó a cargar sacos de maíz el año pasado, cuando me lastimé la espalda, dijo. Ahora es mi turno de ayudarlo a él. Incluso el carpintero del pueblo, don Sebastián, se ofreció a construir un altar especial en la plaza principal. La iglesia es muy pequeña para toda la gente que va a querer venir, explicó. Mejor hacemos la ceremonia afuera, donde todos puedan ver. Miguel, abrumado por tanta generosidad, intentó protestar. No puedo aceptar todo esto, es demasiado. Pero Pancho lo tranquilizó. Muchacho, déjalos. Esta boda no es solo tuya y de Elena, es de todo el pueblo. Todos se sienten parte de esta historia. Don Carlos observaba los preparativos con sentimientos encontrados. Por un lado, su orgullo seguía dolido por haber perdido el control de la situación. Por otro, no podía negar que ver a Elena tan feliz lo conmovía profundamente. Una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas, Elena entró a su despacho. «Papá, necesito hablar contigo». Don Carlos levantó la vista. Su hija se veía radiante, más hermosa de lo que la había visto nunca. «¿Qué necesitas, mi hija?» «Quiero que me lleves al altar». Don Carlos sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Elena, yo sé que no aprobaste esta boda desde el principio. Sé que te lastimé al desobedecerte, pero eres mi padre, y no puedo imaginar este día sin ti». Don Carlos se levantó de su silla y abrazó a su hija por primera vez en meses. «Por supuesto que te voy a llevar al altar, mi hija. Eres mi hija, y aunque no entienda todas tus decisiones, te amo». El día de la boda amaneció perfecto. El cielo estaba despejado, con una brisa suave que movía las flores que habían decorado toda la plaza. El altar que había construido don Sebastián era una obra de arte tallada con motivos florales y adornado con las mejores flores del pueblo. Miguel se vistió en casa de Pancho, quien había insistido en ser padrino. El traje que le habían regalado los comerciantes del pueblo le quedaba perfecto. Un traje negro con chaleco gris y una corbata de seda. «Te ves muy elegante, muchacho», le dijo Pancho, acomodándole la corbata. «Tu padre estaría orgulloso». «Ojalá pudiera estar aquí para verlo», murmuró Miguel. «Está aquí», dijo doña Esperanza desde la puerta, vestida con su mejor vestido, «en tu corazón y en todo lo bueno que te enseñó». Cuando llegaron a la plaza, Miguel se quedó sin aliento. Parecía que todo el pueblo estaba ahí. Había gente que había venido desde ranchos lejanos, familias enteras con sus mejores ropas, niños corriendo entre las sillas decoradas con listones blancos. Pero lo que más lo emocionó fue ver al negro, ahora llamado Esperanza, parado cerca del altar. El caballo estaba decorado con flores blancas y listones dorados, luciendo magnífico. Miguel había insistido en que estuviera presente. Él fue quien nos unió de verdad, le había explicado a Elena. Tiene que estar aquí. Los músicos del pueblo comenzaron a tocar cuando Elena apareció en la entrada de la plaza. Miguel sintió que el corazón se le detenía. Elena estaba absolutamente radiante en su vestido blanco, con el velo bordado por su futura suegra flotando suavemente en la brisa. Don Carlos caminaba a su lado, con la cabeza en alto y una expresión de orgullo genuino. A pesar de todo lo que había pasado, en ese momento se veía como lo que era, un padre llevando a su hija hacia su felicidad. Cuando llegaron al altar, don Carlos puso la mano de Elena en la de Miguel. «Cuídala bien», le dijo en voz baja. «Es lo más valioso que tengo». «Con mi vida, don Carlos», respondió Miguel. El padre Miguel, radiante con sus vestiduras ceremoniales, comenzó la ceremonia. «Queridos hermanos», dijo con voz que llegaba a todos los rincones de la plaza, «estamos aquí para celebrar no solo la unión de Miguel y Elena, sino el triunfo del amor verdadero sobre todas las barreras». Durante la ceremonia, habló sobre cómo el amor genuino puede transformar no solo a las personas que lo viven, sino a toda la comunidad que los rodea. Miguel nos enseñó que la paciencia y el respeto pueden lograr lo que la fuerza nunca pudo. Elena nos mostró que el coraje para seguir al corazón es la forma más pura de valentía. Cuando llegó el momento de los votos, Miguel tomó las manos de Elena y habló con voz clara. «Elena, prometo amarte con la misma paciencia con que amé a Esperanza, con la misma dedicación con que cuidé a mi madre y con todo el corazón que Dios me dio». Elena, con tierras de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: «Miguel,
Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, apoyar tus sueños y construir contigo una vida llena de amor y respeto. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, toda la plaza estalló en gritos de júbilo. Esperanza relinchó suavemente, como si también estuviera celebrando. Doña Esperanza, con su salud notablemente mejorada gracias a las mejores medicinas que ahora podía costear, lloraba de felicidad, viendo a su hijo alcanzar una vida que nunca se había atrevido a soñar. La celebración duró hasta altas horas de la madrugada, con música, baile y comida para todos. Era más que una boda, era la celebración de una comunidad que había aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar. Un año después de la boda, Miguel se despertó antes del alba, como había hecho toda su vida, pero ahora todo era diferente. A su lado, Elena dormía tranquilamente con una mano protectora sobre su vientre que ya mostraba la redondez de 6 meses de embarazo. La luz dorada del amanecer se filtraba por las ventanas de su nueva casa, una construcción sencilla pero sólida que don Carlos había mandado construir en los terrenos de la hacienda. Miguel se levantó cuidadosamente para no despertar a Elena y salió al pequeño porche. Desde ahí podía ver los corrales donde Esperanza pastaba tranquilamente junto a 3 yeguas y 2 potros que habían nacido durante el año. El caballo que una vez fue conocido como el Negro se había convertido en el semental más valorado de toda la región. «Buenos días, amigo», le susurró Miguel al viento, sabiendo que Esperanza lo escucharía. Como si hubiera percibido su saludo, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente en respuesta. El sonido de pasos lo hizo voltear. Don Carlos se acercaba con 2 tazas de café humeante. «Pensé que ya estarías despierto», dijo el ranchero ofreciéndole una taza. La relación entre ambos había cambiado completamente durante el último año. Don Carlos ya no veía a Miguel como el peón que le había robado a su hija, sino como el yerno que había transformado no solo su rancho, sino su manera de ver el mundo. «¿Cómo durmió Elena?», preguntó don Carlos. «Bien, aunque el bebé no la deja descansar mucho. Dice que va a ser futbolista porque no para de patear». Don Carlos sonrió. La idea de ser abuelo lo llenaba de una alegría que no había esperado sentir. «¿Ya llegaron los visitantes de Guadalajara?». «Sí, llegaron anoche. Están hospedados en la Casa Grande. Don Aurelio dice que quieren aprender el método completo, no solo ver una demostración». Miguel había desarrollado lo que ahora se conocía en toda la región como doma gentil. Su fama se había extendido más allá del valle y rancheros de estados vecinos venían a aprender sus técnicas. Lo que había comenzado como un desafío desesperado se había convertido en una revolución silenciosa en el trato hacia los caballos. «¿Estás nervioso?», preguntó don Carlos. «Un poco, es la primera vez que vienen de tan lejos». «No tienes por qué estarlo. Lo que haces es extraordinario, Miguel. Has cambiado la manera en que toda esta región trabaja con los animales». Era cierto. En el último año, Miguel había ayudado a curar a más de 20 caballos que otros domadores habían dado por perdidos. Su método de paciencia, respeto y comprensión había demostrado ser no solo más humano, sino también más efectivo. Elena apareció en la puerta, envuelta en un rebozo y con el cabello suelto. «Buenos días, papá». «Buenos días, mi amor». Miguel se acercó a besarla y puso su mano sobre su vientre. «¿Cómo están mis 2 amores esta mañana? Tu hijo está muy activo, creo que ya quiere salir a conocer a los caballos». «Oh, hija», añadió Elena con una sonrisa, «podría ser una niña que quiera revolucionar el mundo como su papá». Don Carlos observaba la interacción con una calidez que un año antes habría sido impensable. Ver a su hija tan feliz, tan plena, había sido la lección más importante de su vida. «Miguel», dijo don Carlos, «hay algo que quiero decirte antes de que lleguen los visitantes». «¿Qué es, don Carlos?» «He estado pensando en hacer oficial tu posición como capataz principal de la hacienda, con un salario que refleje tu importancia para el rancho». Miguel se quedó sin palabras. Un año antes era un peón sin tierra ni futuro.
Ahora se le ofrecía una posición que lo convertiría en uno de los hombres más respetados de la región. Don Carlos, yo no es caridad, Miguel, es justicia. Este rancho nunca había sido tan próspero. Los caballos están más sanos, los trabajadores más contentos y nuestra reputación se extiende por todo el estado. Elena abrazó a su esposo radiante de orgullo. Además, continuó don Carlos, quiero que empieces esa escuela de la que hemos hablado. Miguel había soñado con establecer una escuela donde jóvenes pobres pudieran aprender a trabajar con caballos usando métodos humanos. Creía firmemente que la próxima generación podía cambiar para siempre la relación entre humanos y animales. ¿De verdad, don Carlos? Completamente en serio. Podemos usar el corral viejo y construir un aula pequeña. Yo cubriré los gastos iniciales. Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no solo por la generosidad de don Carlos, sino por ver cómo un hombre orgulloso y testarudo había sido capaz de cambiar tan profundamente. Esa tarde, Miguel trabajó con los visitantes de Guadalajara demostrando sus técnicas con un caballo joven que había llegado la semana anterior. El animal, asustado y agresivo al principio, se calmó gradualmente bajo el toque paciente de Miguel. ¿Cuánto tiempo toma normalmente?, preguntó uno de los rancheros visitantes. Depende del caballo y de su historia, respondió Miguel. Algunos confían en días, otros necesitan semanas. Lo importante es nunca forzar el proceso. ¿Y esto realmente funciona mejor que los métodos tradicionales? Miguel señaló hacia Esperanza, que pastaba tranquilamente con sus potros. Ese caballo antes era considerado indomable, ahora es el padre de los mejores potros de la región. ¿Usted qué cree? Los visitantes se quedaron una semana aprendiendo no solo las técnicas, sino la filosofía detrás de ellas. Cuando se fueron, llevaban consigo algo más que conocimiento. Llevaban una nueva manera de entender la relación entre humanos y animales. Esa noche, Miguel se sentó en su porche con Elena a su lado. Esperanza se había acercado a la cerca más cercana a la casa como hacía cada noche. ¿En qué piensas?, le preguntó Elena. En lo extraño que es la vida. Hace un año lo único que quería era casarme contigo. Nunca imaginé que todo esto sería posible. ¿Te refieres a la escuela? A todo. La escuela, el respeto de la gente, la reconciliación con tu padre, este bebé que viene en camino. Elena tomó su mano. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no has cambiado. Sigues siendo el mismo hombre gentil y paciente que se ganó el corazón de un caballo herido. Solo que ahora el mundo puede ver lo que yo siempre supe que estaba ahí. Miguel la besó suavemente, sintiendo una gratitud profunda por la vida que habían construido juntos. Al día siguiente, comenzaría la primera clase de su escuela con 5 jóvenes del pueblo que querían aprender sus métodos. La lección más importante que les enseñaría no sería sobre caballos, sino sobre la vida, que la verdadera fuerza viene de la comprensión, que el respeto mutuo puede superar cualquier barrera y que un momento de valentía puede cambiar no solo un destino, sino transformar corazones y comunidades enteras. Mientras contemplaba el amanecer, Miguel supo que su historia apenas comenzaba. La historia de Miguel y el Negro nos enseña que los milagros más grandes no nacen de la fuerza, sino de la paciencia, no de la conquista, sino de la comprensión. En un mundo que a menudo premia la agresión y el poder, Miguel nos recuerda que la verdadera transformación ocurre cuando elegimos sanar en lugar de quebrar, cuando vemos el potencial en lugar del problema. Como Miguel domó a Esperanza con amor, nosotros también podemos transformar nuestras propias batallas internas y las relaciones que parecían imposibles. Cada uno de nosotros tiene un negro esperando ser sanado. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Si Miguel pudo transformar lo imposible en realidad, ¿qué milagros podrías crear tú en tu propia vida? Dale like si crees que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los sueños más grandes requieren el corazón más valiente. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó.
¿Tienes tu propia historia de perseverancia que cambió tu destino? Tu experiencia podría inspirar a miles de personas. Y si quieres más historias que toquen tu alma y despierten tu espíritu de lucha, suscríbete ahora. Porque así como Miguel nunca se rindió con esperanza, nosotros nunca nos rendiremos en traerte las historias que necesitas escuchar. Tu próxima inspiración te está esperando.